Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro multipunto tengo hoy aquí para vosotros, un cilindro de la marca italiana Motura. Es una marca que me gusta mucho, la respeto mucho, hace cilindros que están bien hechos, me cuesta ganzuarlos. Este es un ejemplo, la primera vez me costó bastante. Como siempre en estos Moturas hay que estar muy atento al orden de colocación. Este tiene un interactivo ahí detrás, aquí. Ahí podemos verlo, cómo entra y sale, corresponde con el sexto alojamiento y salta cuando le da la gana, nos tiene entretenidos. Este cilindro no estoy seguro del modelo, creo que puede ser un C28 Plus, pero tengo mis dudas y las tengo por lo siguiente. Este de aquí sí es un C28 Plus, ahí lo tenéis con su llave, funciona perfecto. Ahí podemos ver la llave con los 6, el interactivo que se maneja con esta ruedecita que tiene un rebaje en medio, estos símbolos pasivos. Creo que este es un C28 Plus, así me lo han comentado. Si miramos los bocallaves son aparentemente iguales. Yo no veo diferencias. Quizás estas guardas son más anchas, dejan menos espacio en medio, es lo único que veo, pero alguna diferencia hay porque al intentar meter la llave del C28 Plus en este no cabe. No estoy seguro exactamente de si es la ruedita del interactivo, que yo creo que no, pero no lo sé. Se ve ahí obligada, yo creo que son esas guardas que son más anchas. Por favor, si hay algún amigo cerrajero que conoce la marca en profundidad y nos puede confirmar que este, que yo creo que sí es un C28 Plus, y nos puede decir qué modelo puede ser este. Os ofrecí recientemente el modelo C10, que es el más bajo de la gama, no tiene el interactivo. También os ofrecí hace tiempo el C38, que es más alto que este de gama, que tiene un magnético además del interactivo. Dejaré tarjetas ahí por si queréis ver los vídeos. Y hoy os voy a ofrecer este, sin estar seguro del modelo, pero vamos a abrirlo, vamos a intentar ganzuarlo y vamos a intentar luego desmontarlo. Me da un poco de pánico porque tiene un montón de pasivos en el lateral, en la parte superior. Son muchos pernos, no quiero que se desordenen porque tengo la mala experiencia de uno que debí de colocar mal los pasivos o algo así y luego no había manera de que se moviesen. Algún error grave cometí y quedó inutilizado. Bueno, lo dicho, si algún amigo cerrajero sabe qué modelo puede ser este, si es un C28 Plus que tiene otra llave, otro perfil de llave, si es otro modelo diferente, que lo comente por favor. Y ya lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto e intentar ganzuarlo. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. No tenemos la llave, por desgracia, eso me imagino que nos aclararía muchas cosas, está cerrado. Lo más singular en este sería el interactivo. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Lo voy a tener que tocar con un gancho. Fijaros, está aquí metido. Ahí lo podéis ver. Ahí creo que se ve cómo lo meto para adentro. Corresponde con el sexto alojamiento, luego tiene debajo un contraperno como los habituales y salta cuando le da la gana. Ese sería un poco el... Hay que encontrarle el punto, como sucede con otros modelos de esta marca, al orden de colocación. Muchas ocasiones con prueba-error, porque el interactivo es difícil. Es fácil que cuando él pide intentes colocarlo y no lo consigas porque o bien aligeras la tensión y es probable que salten cosas. No es fácilmente localizable, es muy pequeñito. Con esta ganzúa lo consigo, pero ha habido muchas veces que he estado dándole vueltas a los 5 primeros pernos, terminar pasándolos y el que estaba pidiendo realmente era el interactivo. Hay que acostumbrarse un poco a él. Voy a utilizar este tensor. No voy a entrar por este lado, que es el más cómodo, porque toco los pasivos y influyen mucho, bloquean el giro, así que no lo voy a hacer así. Vamos a ver, voy a ganzuar en el otro sentido. Vamos a ver si podemos colocarlo. Así vamos a hacerlo. Y voy a utilizar
esta pala, una pala recta, amplia. El problema que voy a tener es que aquí hay un espacio gigante vacío. Entonces no tengo referencia donde apoyarme con la ganzúa. Si la apoyo en esta guarda me quedo muy corto, como veis. En algún momento hay spools. Estoy seguro que el primero y el último son spools, perdón, primero y quinto. Voy a utilizar esta pala curva larga para intentar colocar esos spools, al menos el quinto, que es problemático. Pero bueno, como veis lo he abierto un buen número de veces, 6-7 veces seguro, y lo conozco, pero la primera vez cuesta un montón hasta que le ves por dónde va. Bueno, vamos allá. Tensión leve a media, quizás más alta ahora al principio. Tercero, un clic. Cuarto, un ligero clic. El segundo es muy largo. Es muy largo y si se pasa se queda enganchado. Ahí hay algo. Ya he aprendido a ir con el tiento necesario. En cuanto cae, como ha caído en un pequeño falso, suele ser habitual que ya sea el interactivo el que pide. No es como en otros cilindros que colocamos el interactivo una vez y ya da un giro y nos olvidamos de él y es difícil que vuelva a saltar. Aquí salta cuando le da la gana. Vamos a ver. No quiere. Yo creo que aún no está. Vamos a tocar con paciencia. Primero nada. El segundo no puedo pasar por encima, lo pasaría. Quinto. Vamos a ver, me resulta muy difícil hacerlo sin tapar la cámara. Quizás he pasado algo. Vamos a comprobar el interactivo de nuevo. No, creo que he pasado algo. Voy a volver a empezar. No es fácil hablar y ganzuar a la vez. El primero está libre, el segundo se coloca inmediatamente. Tercero nada. Cuarto pide un clic. Quinto nada. Cuarto. Vamos a ver ahí. Desde el principio creo que pide el tercero. Iba con poca tensión y había pasado el tercero. Cuarto pide de nuevo. Ahí cae en un pequeño falso. Vamos a ver si ya es el interactivo el que nos está frenando. Ahí está. Como veis, al tocar el interactivo cae en un falso bastante pronunciado. Ya estamos con los spools. Todo esto te puede llevar mucho tiempo si, como hice yo al principio, presumes que el interactivo va a ser algo que va a pedir al principio o al final y no tienes que preocuparte más de él. Sí, es el cuarto está. Es este quinto. Voy a colocarlo con esta ganzúa, voy a intentarlo con esta ganzúa curva larga. Es un spool que no es fácil de colocar. Es curioso porque no creo que sea el perno excesivamente corto, pero quizás influye mucho que estoy ganzuando desde el exterior. Ahí ha hecho un clic. Vamos a ver. Primero, segundo está. Tercero, un ligero clic. Cuarto. Quinto. No quiero pasar el segundo. Tercero. Voy a vigilar el interactivo, pero creo que he pasado ligeramente el quinto al colocar el spool. Vamos a ver. Le doy unos golpes al tensor. Ahí ese ha sido el tercero. Hay que tener paciencia. Ahí un ligero clic en el segundo.
Se había saltado el quinto. Primero nada, segundo. Eso es que he pasado el cuarto. El toque necesario es muy sutil. Cuarto, perdón, tercero, cuarto. Hemos perdido el quinto. Vamos a intentarlo de nuevo. Como veis nos conocemos bien. Ahí he colocado el interactivo. Vamos a ver si esta vez puedo colocar el último. El problema es ponerme encima y no tener un punto de apoyo. Pero si voy por el lado cómodo, lo que sucede es que los pasivos los comprimo y bloqueo el giro del rotor. Parece que he colocado el quinto, tercero, cuarto. De nuevo nos quedamos ahí en el limbo, segundo, ahí está. Al volver a tocar el tercero cae en ese pequeño falso. Voy a por el interactivo, que debería de ser ahí está, el que nos está bloqueando, y ahora debería de ser este de aquí. Sí, al tocarlo se ha acentuado el falso. Vamos a ver si puedo colocar este spool desde aquí, aunque no tengo un punto de apoyo claro. Como veis, saltan por ahí mis amigos. Tercero un clic, cuarto un clic y un pequeño falso. Ahí ha vuelto a caer en un pequeño falso. He rozado el segundo. Ese segundo está colocado desde el principio, pero no. Cuando lo rozas pasan cosas. Ahí está. Algún spool se ha saltado. Vamos a ver. El quinto se ha saltado. Como veis, aún sabiendo lo que hay que hacer, da juego. También he de decir que no es habitual que se me salten tanto. En gran medida es porque tengo la cámara delante. Tercero. Vamos a ver. Este primero sí se ha saltado. El primero está, segundo está. Cuarto. Debería devolver el falso. Primero, segundo, un ligero clic. Tercero, ya ha dado antes un clic. Vamos a tocar ese quinto. El quinto ha hecho un clic. Tercero. Primero. Parece que ahora todos quedan bloqueados. Voy a tocar el interactivo, aunque no creo que sea él el que pide ahora mismo. Sí, era él. Ahí lo tenéis. Como veis, nada fácil. En gran medida ya os digo que es por la postura. Tengo la cámara en medio y estoy ganzuando girado porque si me pongo de frente mis manos taparían todo. Pero es, desde luego, las primeras veces que lo abres es tan difícil como lo que habéis visto o más, porque ya ahora sé qué es lo que me está pidiendo o lo intuyo, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Esos pequeños clics que necesitan a veces de una pequeña distensión, etcétera, pues no siempre es tan evidente. Bueno, acabo de ver, he cogido la bandeja y no sé si reír o llorar, porque fijaros lo que aparece por aquí por un lateral, un muelle que perdí ayer
y que estuve buscándolo mucho rato. Ahí está, ahí lo tenemos, lo hemos encontrado. No pertenece a este cilindro, este no lo he desmontado nunca, es otro cilindro. Vamos a ver si podemos anchar un poco sin que se nos cierre. Ahí está, no tenemos la llave, tenemos que desmontarlo así. Y voy a meter una lámina porque no me fío nada de nada. Dejadme que lo desmonte y si hay suerte vemos lo que tiene dentro. Vamos a ello. Tiene dentro. Ahora veis que efectivamente tiene un montón de elementos. Como llevan barra lateral, en este caso meten unos muelles más cortos. Además son unos... así es como perdemos muelles. Son unos muelles que creo que son muy poco fuertes. Vamos a verlo. Se quedan dentro. Bueno, no lo sé, no sabría decir. Me da la impresión de que son más débiles de lo que estoy habituado. Eso dificulta el ganzuado porque te quita feedback. Lo que está muy bien es que meten pernos, contrapernos del tamaño normal, aun cuando el espacio es escaso. Eso está muy bien. Y eso que este sistema, si os fijáis ahí, vamos a ver si podéis verlo. Así como otros fabricantes meten aquí una chapa para tener más espacio, Motura mete unos tapones, creo que se puede ver ahí. Son tapones como los habituales, me imagino que más cortos. Está muy bien, es una pasada. Ahí tenemos los 6 alojamientos, rotura programada, un hueco, una ranura arriba y otra en el lateral para pasivos. Todo este montón de pasivos que espero no desordenar porque yo creo, no sé exactamente qué es lo que hice, la verdad, para mezclarlos y bloquear aquel cilindro. Tengo un cilindro también Motura que no sé el modelo, lo ganzué, lo desmonté y aparte de perder el muelle, pues al volver a montarlo se quedó bloqueado. Bueno, ese no vais a poder verlo. Espero que no fuese un modelo muy diferente o muy raro. Esto es lo que tenía dentro. Ahora me explico perfectamente por qué este segundo es tan peligroso. Es un spool. Yo creo que el spool no entra en juego. Vamos a ver, no creo que pueda meter... Fijaros cómo los superiores y los inferiores tienen el mismo diámetro. Entonces no puedo testar si está colocado desde el principio. Yo creo que prácticamente sí, el spool no entra en juego, pero lo que estoy seguro es que cuando lo pasas cae en el spool, tiene forma de torpedo y consigues ese falso colocado, pero de ahí no vas a salir. El segundo y el quinto, que también es muy problemático, aquí veis por qué al pasarlo me ha dado problemas, yo creo que he pasado ligeramente el quinto.
consigues ese falso colocado, pero realmente estás cazando el perno. Son los dos torpedos, muy bien en cuanto a concepto, antiganzuado. El resto son todos normales, el interactivo con su forma particular, ahí lo tenéis, fijaros, además, vamos a hacer zoom, son todos de acero, vamos a hacer zoom, a ver hasta dónde nos permite, a ver si ahí consigue centrarse el zoom, porque yo no lo veo, lo estaréis viendo vosotros mejor. Así, creí que tenía una ranura, pero lo que tiene es doble diámetro en su parte más ancha. Ahí lo veis, es puntiagudo, doble diámetro. Yo creo que eso influye porque ahí está la línea de corte. Hay veces que al colocar el interactivo da como dos colocaciones. No es fácil manejar este interactivo. Aun cuando en otras marcas son aún más finos, este es más fino que los pernos, pero no es exageradamente fino el punto que hay que tocar, no es sencillo tocarlo. Pide distensionar, ahora veo por qué, por ese escalón. Si distensionas es probable que pierdas otras cosas y además va muy profundo. Está muy bien, no es sencillo de manejar. Además se mezcla con la colocación del resto, como habéis podido ver, y da mucho juego. Contrapernos, el primero un spool de latón, desconozco por qué el primero es de latón y el resto son de acero. Segundo un spool, que en este caso no entra en juego, una lástima, más corto compensado en longitud con el perno. Se lo podían ahorrar porque con un perno tan largo nunca va a entrar en acción. Tercero, cuarto y el interactivo tienen contrapernos normales. Y estos muelles gruesos, cortos, pero yo creo que un poquito más débiles que en otros y que me quitan feedback. En cuanto a los pasivos, llama la atención estos superiores. Vamos a ver dónde están, aquí. Fijaros que hay como... es una ranura abierta aquí, puede circular por dentro, y es que, por alguna razón, fijaros, me recuerdan a los Medeco, tienen un corte en bisel, y tienen unas lengüetas que le salen laterales para orientar. Así yo creo que son más eficaces, sí. Por eso me bloqueaban el giro, no es sencillo manejarlos. Fijaros que en vez de hacer como, por ejemplo, los laterales que son puntiagudos, vamos a ver si enfoca, ahí lo tenéis, tiene una punta muy fina y esa punta es la que se encaja en la ranura, en una de estas ranuras laterales, pero en la superior lo que hacen es colocar estos pasivos que lo que sobresale es efectivamente una parte del perno con forma de forma recta, como una barra lateral, y bloquea el giro. Es muy eficaz, la verdad, es muy eficaz, está muy bien. No me había fijado hasta que lo he montado. Este no sé quién es, me imagino que es este de aquí. Hay unos que son con el corte en bisel, plano, vamos a hacer zoom a la bandeja y os los muestro ahí, como este de aquí. Vamos a verle, fijaros la cabeza. Ah, vale. Ahora entiendo estos dibujos que tiene la llave. Voy a sacar la llave del Plus, del que sabemos que es Plus. Fijaros, yo creí que era un adorno más que todo, pero no. Este perno tiene la forma del más, este del menos, este quedaría recto, quedaría así. Este es recto también. Y estos de aquí que también tienen las aletas pero son redondos en primera y segunda posición. Muy curioso el sistema, la codificación en la llave. Ahí tenéis estas ranuras, esta cruz que efectivamente encajan con la forma de los pernos. No lo sé, es curioso, es muy curioso. Y ese otro, hay uno de los superiores, este de aquí, que me imagino que es el encargado de presionar el elemento móvil de la llave en la sexta posición para que presione el interactivo inferior, que es el activo. Los laterales no tienen mucho misterio, son similares a los de otras marcas. Por un lado tienen un pequeño cono, ahí está, que es el que encaja en la llave.
todos los agujeros son iguales. Algunos no tienen nada, como este de aquí, y otros tienen ese pequeño cono que encaja en el lateral, y por el otro lado tienen todos una punta cónica que es la que bloquea esa ranura. Muy interesante este Motura. Espero poder montarlo y que siga funcionando. Me gustaría quizás poder enviarlo a algún compañero, y esperando que algún profesional nos diga qué modelo puede ser este. Creo que es el C28 Plus, pero no lo sé. Esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.